El presente video tiene como finalidad exponer los diseños de investigación cualitativa de estilo narrativo y de investigación-acción elaborado por estudiantes de psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como introducción responderemos a la pregunta ¿qué quiere decir Sampieri? Y con ello abordamos lo siguiente. La investigación cualitativa es un diseño único, por lo que no hay investigaciones iguales. Son de carácter propio, en base a estudios abiertos y flexibles. Codifican datos, generan categorías y temas, producen teoría, descubren patrones, entre otros. El investigador es el instrumento en la recolección de estos datos. Existe una adaptación a las circunstancias de la investigación, las cuales son el ambiente, los personajes, el trabajo de campo. Y esto depende del contexto en el que se aborde y la evolución que tiene a lo largo del tiempo. Los seres humanos utilizamos la narrativa como algo esencial en nuestra vida cotidiana para poder expresar nuestras emociones y sentimientos, ya sea de forma escrita, verbal, no verbal y en ciertas ocasiones hasta artísticos. El diseño cualitativo hace referencia al abordaje general que se usa en el proceso de investigación. Miller y Crabtree denominan aproximación, Álvarez Gallou como un marco interpretativo y Denzin y Lincoln como estrategia de indagación. La finalidad de este diseño es recolectar datos y el análisis surge desde el planteamiento del problema, desde la inmersión inicial, que del trabajo de campo. Y en esta última fase es donde sufre modificaciones, donde la investigación tiene que enfocarse al fenómeno de interés. Los tipos básicos de la narrativa se enfocan en las historias de vida y vivencias sobre sucesos que consideran una perspectiva cronológica. También se enfocan en las narrativas ya mencionadas, escritas, verbales, no verbales o artísticos. Sus tipos básicos también son los tópicos, biográficos y autobiográficos. En esto es lo que se basan los diseños cualitativos. La pregunta de investigación que busca responder el diseño narrativo de la investigación cualitativa están orientadas a comprender una sucesión de eventos a través de historias o narrativas de quienes lo vivieron. De esta manera proporciona información acerca de hechos, eventos y experiencias, siguiendo una línea de tiempo ensamblados en una narrativa general. Esto con la finalidad de comprender determinado tema o suceso. Algunos instrumentos de recolección de datos más comunes son en revistas y documentos que pueden ser escritos, audio y video. También emplea estrategias de análisis de datos que se basan en la cronología de eventos e historias, el ensamblaje de los elementos que integran la historia y el recuento de la historia por parte del investigador para obtener como producto una historia secuencial que integra varias narrativas. En este diseño, el investigador contextualiza la época y lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye las historias individuales, los hechos, la secuencia de eventos y los resultados e identifica categorías y temas en los datos narrativos. Finalmente, los entreteje y arma una historia o narrativa en general. La investigación narrativa puede ser de provecho para documentar la aplicación de un modelo educativo o evaluar la evolución de un giro o ramo de servicios en una ciudad. La pregunta de investigación cualitativa que busca responder el diseño de investigación-acción es sobre problemáticas o situaciones de un grupo o comunidad para obtener un diagnóstico de problemáticas sociales, políticas, laborales, económicas, etc. de naturaleza colectiva. Un tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por este diseño es cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. Para esto se utilizan instrumentos de recolección de datos como son las entrevistas, las reuniones grupales, que pueden ser grupos de enfoque, foros de discusión, reuniones de trabajo y cuestionarios que pueden presentar preguntas abiertas y cerradas, para así obtener como producto un diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para resolverla. Las principales acciones para llevar a cabo la investigación-acción se dividen en 4 ciclos. El primer ciclo identifica la problemática, el segundo elabora el plan, el tercero implementa y evalúa el plan y el cuarto la realimentación. Un ejemplo de investigación con diseño narrativo es el artículo Yo no quería ser profesora, que es un ejemplo práctico del método biográfico narrativo. Es una investigación que ha tenido resultados en los últimos años debido al aumento de valor de las metodologías cualitativas. En la educación se ha dicho que es una técnica muy útil que puede explorar fenómenos en profundidad y profundizar en el profesor.
En este artículo muestra un estudio teórico de sus principales fundamentos con la transcripción y análisis de una entrevista a un docente. Como sabemos, este tipo de artículos se centran en historias de participantes, las cuales son relatadas o proyectadas, y en donde se busca entender la sucesión de hechos, situaciones, eventos o procesos que ocurrieron anteriormente, teniendo una mayor importancia en los pensamientos, sensaciones, emociones de los participantes y de las vivencias que tuvieron. En cuanto a nuestro artículo, este cumple con su función debido a que el autor se encarga de contextualizarnos en cuanto a la época, el lugar y nos va guiando de manera cronológica el cómo ocurrieron los hechos. En cuanto a la estructura del artículo, pues este inicia con los referentes contextuales, en donde nos explica la función de este artículo, para qué sirve y cómo se desarrolla. También nos habla acerca de la metodología, en donde toma como base las vivencias de los participantes, las cuales es un factor fundamental pues para este tipo de artículos. También nos cuenta anécdotas de experiencias, en este caso de la docente, las cuales nos hacen entender un poco mejor la historia a través de el cómo se sentía, a través de pensamientos que comparte, a través de algunas vivencias que también nos explica, y eso también nos ayuda a que nosotros podamos entender un poco mejor el por qué tomó ciertas decisiones o el por qué ocurrieron las cosas como lo hicieron. Y finalmente, en cuanto a los resultados que el artículo nos muestra, pues nos explica la solución que hubo ante las acciones o ante las problemáticas que ocurrieron pues a lo largo de toda esta historia. A continuación se realiza un pequeño resumen del artículo de diseño de investigación-acción, que lleva por título La implementación de estrategias para incrementar la motivación intrínseca. Un estudio desde la investigación-acción con alumnos de modalidad a distancia. Dicha investigación se realizó con la intención de crear e implementar estrategias para la mejoría de la motivación intrínseca en alumnos de modalidad a distancia, que cursan la materia de Estadísticas Aplicadas en Ciencias Sociales 1 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El enfoque metodológico de esta investigación es de investigación-acción participativa, debido a que cuenta con la estructura de espiral con sus respectivos ciclos, los cuales se mencionarán a continuación. Primer ciclo, exploración inicial. Se realizó un ejercicio de reflexión. Se invitó a los alumnos a participar en el estudio. Se les pidió que firmaran una carta de consentimiento informado. Después se les pidió que contestaran el cuestionario de procesos de estudio revisado, RSPQ2F. Se realizó una entrevista a la asesora de la asignatura y se tomó en cuenta las calificaciones de las primeras entregas que realizaron los alumnos. En el segundo ciclo, planificación, la investigadora organizó y analizó la información obtenida del primer ciclo y junto a la revisión de literatura llevó a cabo las acciones. Tercer ciclo, acciones. Se llevó a cabo dos estrategias. La primera fue una estrategia para el manejo del tiempo, que se implementó con 3 alumnos participantes, y la segunda fue la estrategia metacognitiva de motivación y hábitos de estudio, para poder realizar una intervención con 6 alumnos no participantes del grupo, debido a que la asesora lo solicitó. A lo largo de la realización de estas estrategias y del semestre en general, la asesora del grupo tomó ciertas acciones con los alumnos para su mejora. Por ejemplo, la más destacada fue la retroalimentación general constante que les hacía acerca de todas las actividades que entregaban. La retroalimentación con las respuestas incorrectas, calendarizar sesiones en línea para aclarar dudas con respecto a los temas y ejercicios, además de proporcionarles ejercicios extras como práctica. Este tipo de retroalimentación fue solicitada por los alumnos, ya que mencionaron que les era útil que se les comentara qué habían hecho mal, una explicación de cómo hacerlo y una sugerencia sobre cómo podrían mejorar. A partir de ello pasamos al cuarto ciclo de evaluación. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 3 de los alumnos participantes y a la asesora del grupo. Se evaluó el desempeño académico a través de las calificaciones finales y la persistencia a través de las actividades entregadas, junto con la frecuencia de comunicación con la asesora. Con esto podemos deducir que los datos fueron mixtos, ya que tiene tanto datos cuantitativos como cualitativos. Y por último, en el quinto y último ciclo, reflexión, se realizó un contraste entre la literatura revisada y la información obtenida a lo largo del estudio. Por último, se considera como participativa debido a la colaboración de la asesora, los alumnos y la investigadora en la elaboración de estrategias, aplicación y retroalimentación de las mismas.